¿Qué es el cuerpo sin los besos? El adivinador. Estreno. Los temas de la vida, con testimonios y bibliografía. El adivinador. Estreno. Con relatos de Silvia Hoppenheim. Miércoles a las 13:30 por Canal A. Hola, mi nombre es Marcela Klosterboer y donde está la cultura está Canal A. Canal A está en Twitter. Seguinos. Bienvenidos a Prefacio Especial Crímenes. Hoy recibimos a Fernando Tocho, un periodista que le tocó cubrir, a raíz de su trabajo profesional, un hecho terrible que tuvo lugar en la ciudad de La Plata. Todo comenzó por casualidad cuando se acercó a tribunales a cubrir el hecho. Allí se topó con una mujer que resultó ser la madre del karateca Martínez, el principal sindicado del cuádruple crimen de La Loma, que resultó en la muerte de 4 mujeres. El autor pronto se daría cuenta que estas acusaciones no eran tan evidentes. De este modo termina exponiendo a la justicia, que parecía querer sacarse el tema de encima. Y por otro lado abre un capítulo en torno al rol de los medios de comunicación y el juzgamiento que estos hacen de las noticias. Conozcamos el caso del cuádruple crimen de La Loma, un femicidio sin antecedentes en nuestro país. Bueno, Fernando, gracias por venir. Gracias por la invitación. Contanos, ¿cómo surge el cuádruple crimen de La Plata, el libro? Bien, se trata de una investigación hecha libro que nace a partir de, un hecho policial muy lamentable que había dejado mucha conmoción en la ciudad de La Plata y de un caso que estaba irresuelto, ¿sí? Yo había terminado hace poco la carrera de periodismo y quería volcar un poco los contenidos que había aprendido a una investigación de campo, ¿sí? Y fue por eso que me llamó mucho la atención el caso para seguirlo. Y desde allí empecé a contactar fuentes y a ver que realmente había versiones encontradas sobre el asunto, que pasaban los días y no tenían cerrado el caso, y esto hacía más atractiva la cuestión. 2 bandos pidiendo justicia, una investigación en crisis que hasta el día de hoy tiene un montón de dudas y las va a seguir teniendo seguramente. Eso daba un cóctel para investigar muy jugoso para la prensa, muy jugoso también para la investigación, para arrojar un poco de luz sobre lo que había pasado y lo que no. Venía por ese lado la investigación y fue muy propicio para volcar lo que había aprendido y también lo que no en la Facultad de Periodismo, pero tiene esa génesis el libro. ¿Cuándo te diste cuenta que algo olía mal, que había cosas que no cerraban? Realmente cuando uno empezaba a ver el expediente, empezaba a ver declaraciones testimoniales
contradictorias con las valoraciones que hacían los funcionarios, versiones en la prensa que no terminaban de cerrar, testimonios que vos decías, cuanto más puedo rascar y cruzar datos, como los datos genéticos que había en la causa, como también las fotos de la escena, veías que era todo muy contradictorio, que eran muy encontradas las versiones. Y ahí empezás a ver que hay intereses, empezás a ver dónde están parados los bandos, y quiénes son los que están de un bando y quiénes son los del otro, y por qué. Entonces, cuando no se unifica una investigación en un mismo carril, o cuando la quisieron enfocar en un carril que terminó chocando, ahí decís, bueno, esto está empantanado, esto no quiere la justicia que se esclarezca, esto hay un sector que sí quiere que se esclarezca con menos fuerza, y empezás también a ver la relación entre fuerzas que había en las partes que intervienen en un procedimiento. También tenés que aprender cómo funciona un procedimiento, dónde empieza, dónde está la mitad, dónde termina, y a partir de allí también construir una historia y una investigación que también te cierre a vos para contar una historia hacia afuera, porque si no te cierra a vos no puedes hacerlo. Iban, tanto la justicia como los medios iban para un lado puntual, ¿no? ¿Por qué crees que era eso? ¿Era una necesidad de sacarse el tema de encima? ¿Era convicción sobre lo que se había dicho? Sí, pueden ser esas posibilidades. Yo creo que también la prensa está acostumbrada, digo la prensa por no dar casos puntuales. Medios en general, digamos. Sí, ¿no? pero detrás de los medios hay personas también. Entonces, para no nombrar personas puntuales que hacen que nosotros ahora estemos hablando de la prensa como un todo. ¿Vos eso lo decís porque son personas que tienen intereses puntuales o por una cuestión de labor periodística personal? Claro, lo que te iba a decir es, hay personas que sí se queda de manifiesto que tenían intereses personales en cómo contar la causa, ¿sí? Y eso hablo de personas, ¿sí? Y hay periodistas también que siguen una línea, si se quiere, metódica para su trabajo, que no está mal, que muchas veces se hace y que incluso por muchos argumentos es la correcta, que es seguir la fuente oficial en algunas cuestiones. Que en este caso sería que la justicia... Que es la que le bajan, es decir, le bajan de una empresa, de un canal. Entonces dicen, no, vos ajustate a lo oficial. Entonces el tipo o la mujer que fuere, que esté informando, se va a ajustar a eso, a lo que le dice el fiscal o a lo que le dice el juez, porque la empresa lo manda así, porque el laburo de él es ese también. Entonces, contradecir la versión oficial ya quedaba mal, había muchos intereses también. Uno puede entender eso como el trabajo de una empresa. La empresa tiene empleados, y en este caso los empleados eran los periodistas. Es decir, nosotros como compañía vamos a seguir esa línea, que es la oficial. Listo. Entonces no se discute. Lo que diga el fiscal es así, lo que diga el juez es así. Vamos a informar por ese lado. Uno puede estar más o menos de acuerdo. Y después está el periodismo que no sigue eso. Es decir, un periodismo más de rigor, más de choque, que contrasta esa cuestión oficial, que es al menos al que a mí me gusta hacer y al que decidí meterme. Creo que con el correr del tiempo, la versión oficial que se dio se terminó derrumbando. Y es por eso que también quedaron expuestos esos medios por medio de esos periodistas, ¿sí? Pero yo no puedo decir, este periodista tuvo la mala intención, siguió una línea de un medio. ¿Hubo una reflexión de los periodistas o sostenían la versión? ¿Qué papel tomaban? No. Y de la justicia también, ¿no? Porque costó que la justicia entendiera lo que pasaba. Sí, es cierto. Y no, en la mayoría de los casos no hubo una autocrítica, es que no la hay. Ese también es un problema de los medios, de los periodistas, decir, miren, acá se informó algo que en verdad no era, no pasó. Y creo que no es parte de la regla del juego. Lamentablemente es una cuestión moral y no, ojalá fuese económica, porque si las empresas las multaran por dar información falsa o que no es, yo creo que rectificarían mucho más. Pero no ha pasado eso. Y en cuanto a la justicia, tampoco ha pedido perdón ningún funcionario. Este caso yo no recuerdo a alguien que haya salido y a decir investigamos mal o fuimos por un lugar que no era el correcto, acusamos a una persona que no tenía nada que ver, detuvimos a una persona tarde, 6 meses después como autor del hecho, como realmente pasó. Nadie salió a decir eso. Entonces hay una falta de autocrítica desde las instituciones del Estado, en este caso el Ministerio Público y la Corte, por medio de los funcionarios que intervienen, que llama la atención. Después el otro debate, ¿tiene que pedir perdón un funcionario público o hay mecanismos para que su error sea penado? Los hay, pero las personas no han salido a rectificar nada. Es más simple entender
el error, si se quiere, del periodismo que comunicaba lo que pasaba que el de la justicia? Es más simple, sí, porque tiene más información el Estado, tiene la carga del Estado, ¿no? El periodista tiene una carga, pero no es tan grande como la puede tener un funcionario público. Entonces, desde ese lado se puede entender que es, si se quiere, una responsabilidad menor la del periodismo con respecto a la del Estado. Sí, yo lo digo porque vos eso. cuando empezás a analizar el caso y desmembrás las informaciones que vas recibiendo, hay cosas que decantan solas, ¿no? Pero parecía por momentos que la justicia ya había tomado la decisión y probablemente el hecho de retractarse sea también una forma de exponerse a su mal labor profesional, si se quiere. Sí, está visto también así en la mayoría de los casos, que cómo me voy a retractar, voy a quedar debilitado, y si pido disculpas por algo, la verdad, o puede peligrar mi puesto de trabajo, podría pensar algún periodista, hay mucha competencia. Yo no sé qué temor tendrá cada uno a eso, pero sí veo que es una señal de debilidad, de pedir disculpas o rectificar o retractarse. Digo, no debería tener nada de malo y debería hacerse con mucha más frecuencia de la que se hace. Entiendo el punto que vos marcás y es muy probable que sea así. Fer, ¿cómo fuiste juntando fuentes y cómo fuiste juntando información? Porque lo que se ve dentro del libro es que hay mucha información. O sea, ¿es formación directamente sacada del expediente o fue información que fuiste consiguiendo con los involucrados? Sí, hay de las dos cosas. Hay información a partir del expediente que intenta ser objetivo, que lo que ha hecho la investigación siempre es juntar pruebas, ¿no? Prueba testimonial, prueba documental, prueba pericial. A partir de eso cruzan datos y lo que lo interpretan son personas. Es decir, toda prueba que vos creas que es objetiva después va a tener un desglose de una persona, que es el fiscal, que hace un dictamen, y otro ser humano que se llama el juez, resuelve, ¿sí? El fiscal me pide, el juez resuelve. Bueno, entonces, toda esa prueba interpretada por una persona, a mí me parecía que esa interpretación no iba acorde con lo que se había recolectado. Entonces, lo que tuve que hacer, o lo que me tracé, es, bueno, hacer una contrahipótesis a la oficial. Es decir, la hipótesis oficial decía que Martínez las mató junto con Quiroga y que el remisero dijo la verdad. Bueno, la contrahipótesis que planteo en el libro va por el otro lado, que Martínez no la mató, que el remisero no dijo la verdad y que el que la mató fue Quiroga. Entonces, yo iba contra una fuerza muy grande, que era los abogados que acusaban, que era el fiscal, que era el juez que acreditaba. Del otro lado, la defensa, que siempre tiene menos igualdad de armas, por así decirlo. No está en igualdad de armas en muchos casos, en este caso no lo estaba, y esa contrahipótesis fue tomando fuerza contra esa versión oficial, ¿sí? Y además, del otro bando, el lado oficial, los medios los más poderosos, ¿sí? Mi trabajo consistió en armar esa contrahipótesis hablando con los familiares, hablando con los abogados defensores, pero también resolviendo el expediente, agarrándome de cosas que la fiscalía usaba a su favor para acusar, para mí acusando mal, y usándolas en su contra, en este caso. Ese fue un trabajo también bueno de interpretación y de ir procesando lo que se juntaba. A las 7 de la mañana del domingo 27 de noviembre del 2011, en el departamento número 5 de la calle 28 al 467 de La Plata, Rubén González, vecino del lugar, vio la puerta del PH abierta y en el pasillo divisó pisadas con sangre que iban en un solo sentido, el de salida hacia la calle. Ingresó al lugar y vio en el comedor a una mujer desnuda y boca abajo. A su alrededor había un reguero de sangre y pisadas que iban y venían por toda la casa. Llamó al 911 y 10 minutos más tarde, 2 policías de la comisaría cuarta llegaron al lugar. González les mostró lo que había visto y al recorrer el interior de la casa notaron que eran 4 las mujeres y que sus cuerpos sin vida se esparcían en distintos ambientes. La primera de ellas en el living, otra en el comedor, la tercera en la cocina y una niña en una de las habitaciones. A las 9 de la mañana llegó el titular de la Fiscalía 11 de turno, Álvaro Garganta. Luego la policía científica y a las 11 el juez de garantías Guillermo Atencio. Este último fue convocado por el fiscal, quien solicitó su presencia por teléfono.
«Tenés que venir, estoy chapoteando en sangre», le dijo Garganta a Atencio. Afuera, el lugar estaba cercado por las características cintas perimetrales que utiliza la policía. Los vecinos de la cuadra se enteraban de la noticia y no salían de su asombro. Mientras tanto, periodistas de medios locales y nacionales se apostaron en las afueras del departamento para hacer guardia permaneciendo durante horas a la espera de novedades. El fiscal Álvaro Garganta inició la investigación oficial y la policía comenzó a entrevistar a los vecinos. Primero fueron identificadas las víctimas. Se trataba de Rusana de Bartolé, de 63 años, Bárbara Santos, de 29, Micaela Gallé Santos, de 11, y Marisol Pereira, de 35. Bueno, Fer, hablemos puntualmente del hecho. Contanos qué pasó aquella madrugada trágica. Bien, entramos en la madrugada del 27 de noviembre de 2011 en la calle 28, 41 y 42 del barrio La Loma, en un PH, ¿sí? Allí había una persona de sexo masculino, que era Javier Quiroga, que tuvo un entredicho, una discusión fuerte con Susana de Bartole, que era la mujer de 63 años, dueña de esa vivienda, o referencia, si se quiere, de esa vivienda. Susana vivía con Bárbara Santos y la hija de Bárbara Santos, nieta de Susana, que era Micaela Gallé, de 9 años. Esa discusión que tiene Susana con Javier Quiroga hace que Quiroga tenga un ataque hacia ella, físico, y con los elementos que había en la casa, la ultima, la mata. Puñaladas y golpes con un palo de amasar, también golpes de puño. Esa escena se da en la cocina. Es decir, que Quiroga estaba dentro de la casa ya cuando, no es que fue para cometer el asesinato, él ya estaba... Él ya estaba en una situación de confianza, porque también fumó cigarrillos con Susana unas horas antes de la madrugada. Él llega en horas de la tarde, Susana lo había convocado, según lo que consta en la causa, para hacer algunos arreglos. No era la primera vez que hacía arreglos, Susana tenía una deuda con él económica por otros trabajos que él había hecho, él era albañil, changarín, se ganaba la vida así, y por eso es importante interpretar este caso desde el lugar en donde empieza la agresión y quién es la primera persona que muere, que matan, ¿sí? Que es Susana. Esto empieza en la cocina, que es el primero de los ataques. Luego de eso se da el segundo ataque, que conforme a la distribución de los ambientes que había en el lugar, quien advierte que Susana estaba en peligro es la niña, Micaela Gallé, que desde el ventanal de la pieza ve cómo agredían a su abuela. Ella toma un teléfono celular, marca 9111, la nena de 9 años, que estaba viendo televisión en la pieza de la abuela, no llega a marcar 911 por la situación dramática que vivió una niña de 9 años. Y Quiroga, con el cuchillo de cocina, con el que había ultimado a Susana, va hasta la pieza y la ataca, termina matándola, en una secuencia que es muy violenta, una escena que la verdad creo que en La Plata no tiene antecedentes, una escena de crimen semejante. Y en ese momento se estaba bañando Bárbara Santos, que era la mamá de Micaela, ¿sí? Hija de Susana. Quiroga, yo entiendo que buscó el momento para llevar adelante esa agresión, o cuando sucedió esa agresión, había un momento en espacio-tiempo propicio, porque las víctimas estaban en distintos ambientes, pensá que es un PH, y además, en cuanto a mecánica del hecho en el tiempo, se da muy rápido. Entiendo que en 20 minutos las ultimó a las 3, y después de matar a la pequeña Micaela, va hacia el baño. Allí estaba Bárbara Santos, ya Quiroga buscando su impunidad a partir del primer hecho. Ataca a Bárbara, tienen una pelea en el baño, Bárbara logra salir del lugar, de ese pequeño espacio, llega hasta el comedor, llega a cortarlo a Quiroga en la mano, hay sangre estática en el lugar que da cuenta de eso, que es en goteo, punteo, que se ha levantado de la escena, y antes de que Bárbara salga, Quiroga la mata en la puerta del PH, justo cuando ella estaba por abrir la puerta y salir. Esa es la secuencia. Luego de eso, lo que hace Quiroga es llamar por teléfono a un amigo para que lo vaya a buscar, y sucede lo del remisero. Viene el remisero con la otra de las víctimas, y Marisol ingresa al lugar y es Quiroga quien la atiende, la ultima para procurar su impunidad. Obviamente vio todo, seguramente, ¿no? Sí, cuando ella entró, lo que se
escuchó por medio de vecinos que han declarado es, ay Dios mío, ¿qué pasó acá? Y ahí es donde Quiroga la ultima, porque no debía quedar ni siquiera un testigo de lo que habría pasado ahí o de quién fue el autor. De hecho, alguien que comete esa masacre, porque fue una masacre, no puede ser que esté 6 meses libre, 180 días estuvo libre Javier Quiroga, habiendo estado ahí su sangre. Es decir, tenían un ADN que era el de él en picaportes, armas homicidas, su propia sangre en el piso, en el teléfono cuando atendió por medio del portero. Había ADN de Quiroga por todos lados y no lo pudieron encontrar, tardaron 6 meses. Vino el fiscal al lugar y dijo, ¿quién es el novio de la mujer que tiene más puñaladas? Que era Bárbara Santos. Quiroga se ensaña con Santos porque ella logra cortarlo, le da bronca y bueno, y ahí el ensañamiento. El fiscal, de hecho, lo convoca al juez de garantía, le dice, vení a ayudarme porque estoy chapoteando en sangre. Bueno, baja el juez de garantía, nunca bajan al lugar, Atencio y Garganta en el lugar. Y dice, ¿quién es quien tiene más puñaladas? Bárbara Santos, perfecto. Las puñaladas son un signo de, generalmente, una extensión de mi mano cuando ocurren femicidios. Bueno, vamos a buscar al novio, porque acá los vecinos dicen que es el que venía. Y fueron a buscar al novio, que era Osvaldo Martínez, en ese momento, y luego vino el tratamiento mediático. Lo apodaron el karateca, discusiones... Todo eso corresponde, digamos, a lo que era la tesis inicial, ¿no? De lo que había pasado. ¿Cómo era esa teoría? Bueno, así se construyó. El fiscal preguntando, ¿quién tiene más puñaladas? Esa mujer. ¿Quién es el novio de esa mujer? Este hombre. ¿Este hombre viene el fin de semana? Sí, suele venir. Listo, vamos a detenerlo. Dicho y hecho, lo detienen cuando él iba en su auto, le intercepta una patrulla de la DDI La Plata, le piden que baje del auto, le avisan que habían encontrado 4 personas asesinadas, le avisan el lugar y le dicen que él era el principal autor del hecho. Él no reacciona. ¿Cómo tiene uno que reaccionar? Y no lo sé, queda cada uno a interpretación. ¿Hay un modo de reaccionar bien para que te digan que sos inocente? No lo sé, hay que estar en esa situación también. Lo cierto es que fue parte de esa construcción. Después se revisaron los teléfonos celulares, avanzó la investigación, se le puso karateca a este hombre. Después hay un montón de contradicciones en eso, sería bueno después contarlas. ¿Eso fue una movida de los medios o de la justicia? Creo que fue a dúo eso, se hizo a dúo. Fue una forma claramente de estigmatizarlo, ¿no? Totalmente, y de hecho si vos profundizás en eso y ves que la palabra karateca significa mano limpia, ¿sí? Eso era una contradicción andante. Hay que marcar también que así se construyó la hipótesis oficial, con esas cuestiones que a la gente se le impregna mucho esa cuestión. ¿Es karateca? Sí, la mató, porque es violento. Claro, lo que pensaban era que por la velocidad en que fue cometido el hecho tenías que ser una especie de superhéroe, digamos, ¿no? Claro, por la dinámica y los pocos minutos con los que fueron ultimadas las víctimas. Después tenés contradicciones también en la versión oficial, porque vos te creés que un karateca, alguien que sabe pegar, va a dejar semejantes chastres. Te puede dar una piña en la nuca y te bajó. Claro. No deja un litro de sangre, nada. Bueno, tenía esas contradicciones en la investigación. Y después el tema apodos. En todo caso grave o policial aparecen apodos. El karateca, el remisero, el albanil. Entonces tenemos que construir con estos personajes un relato. El oficial o el contraoficial, para de alguna manera derribar al primero. Pero eso pasa también. En otros casos también ha sucedido el caso de Ángeles, el portero, el papá. No son gente con nombre y apellido, son apodos todo el tiempo, claro, por su trabajo. Claro. Eso es una práctica común en los medios para contar los casos, al que la justicia se sube generalmente casi siempre. Contanos el rol del remisero, ya que lo citás. ¿Cómo fue? Él lleva a Marisol al lugar y hace al otro día una declaración espontánea. Dice, yo llevé a una de las chicas ahí. Bien. La primera declaración que él hace, le preguntan, ¿y usted pudo ver al que salió a abrir? Sí, lo vi, pero no lo puedo reconocer. Porque había un canasto y había un árbol y había poca luz. Coincide esa escena con el lugar en donde él dijo que estacionó el remis, un Corsa. A esa hora, la noche, en primavera, había follaje, bueno, algo que tuvieron en cuenta los jueces. Un buen follaje donde él, es cierto, no podía ver por esas condiciones. Esa fue su primera declaración. Vio también en el diario la cara del acusado, que era Martínez, del karateca. Va a los 2 días a ampliar su declaración ante el fiscal, acompañado por un abogado conocido, Fernando Burlando. ¿Por qué los testigos tienen que ir con abogado si no están imputados?
Bueno, fue con Burlando. Y ahí dice que el que le abrió fue Martínez. Y ahí se empieza a cerrar el círculo de la versión oficial. Tenían un detenido rápido, tenían un karateca, tenían los mensajes donde era celoso. ¿Qué más necesitas para acusar y cerrar algo rápido? Bueno, un testigo que esté en el lugar. Lo hicieron y se plantó ahí el perejil. ¿Cuánto tiempo estuvo encerrado el karateca Martínez? Martínez estuvo un tiempo de 2 meses, que fue desde noviembre hasta enero, y después estuvo detenido desde el 2 de mayo, cuando detienen a Quiroga, hasta el 26 de septiembre. Es decir, estuvo 6 meses detenido en un tramo de 2 meses y en otro de 4. ¿Quién le devuelve esos días? Nadie. Fer, ¿qué fue de la vida de Martínez? ¿Qué es lo que pasó con él después de haber estado preso y obviamente de que se reconociera su inocencia? Bien, sí, en realidad te reconocen que no sos culpable en esta justicia, es así. Pero está bien la pregunta para ver cómo sigue esto. Martínez trata de recomponer su vida, de trabajar, lo hace en una empresa importante, lo hace en YPF, ¿sí? Como técnico, está a poco de recibirse de ingeniero y vive en Berisso, ¿sí? Trató de armar una vida nueva, con una novia nueva y de salir adelante. Es muy difícil que eso cierre en él, un proceso, creo que es algo con lo que cargas toda la vida, no te olvidas más. Y en la calle la gente no lo reconoce, porque quedó el karateca y bueno, la gente tampoco sigue esas cuestiones, aunque creo que en un juicio por jurados hubiese sido condenado unánimemente. Bueno, Fer, te pido la firma de rigor ahora, ¿no? Bien, bueno, va a ser un gusto.